Yo no sé por qué no se me activaba el micrófono. Lo que me decía es que hay muchos participantes. Hay más de 100, ¿verdad? 121. Somos 120. ¿Cuántos jóvenes? Sí, le... Sí, 121. Sí, sí, pues me decía que 121. Sí, que hay muchos participantes, me decía, y que por eso no se encendía el micrófono. Dice que es raro. Bueno, antecedentes del derecho moderno. Yo creo que vamos a terminar cabal, son 45 minutos. Miren, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que es el socialismo y lo que es la relación del socialismo con el comunismo. Bueno, para salir de lo que es la evolución histórica. Aquí creo que nos quedamos, socialismo y comunismo. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ahí estamos. Clase número 5, ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar pues. Miren, cuando hablábamos del capitalismo, la relación fundamental en el sistema capitalismo, recuerden que hablábamos de lo que era la plusvalía. Y esa relación de producción, la ley económica fundamental, tenemos lo que es la plusvalía. Ahora bien, la relación de producción es entre el señor capitalista, los empresarios y los obreros. Bueno, ahora entramos al socialismo. Ustedes se van a dar cuenta que prácticamente estamos volviendo a un comunismo, pero este es ya prácticamente un comunismo eminentemente tecnificado. Bueno, cuando hablamos de la doctrina política y económica del socialismo, esta propugna, fíjense bien, por la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora. En el socialismo se propugna que los medios de producción se encuentran en la clase trabajadora, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Entonces, el socialismo, bueno, surge pues de uno de los procesos del comunismo, en donde se busca que no hayan diferencias sociales. Se busca lo que haya, una sociedad de carácter eminentemente equitativa. Entonces, el sistema de organización social, cuando hablamos doctrinariamente, y de un partido político y movimiento sindical, que se afirma que la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales. En la Constitución Política de la República de Guatemala tenemos que dice que es una constitución socialista, una constitución comunista. No, miremosla que si es de izquierda o si es de derecha. Si analizamos los primeros artículos de la Constitución, nos habla de la propiedad privada. Y luego nos habla también de que el interés colectivo debe de prevalecer sobre los intereses particulares. Entonces, ¿qué tipo de constitución tenemos nosotros? Eso lo están viendo ustedes en derecho constitucional. Entonces, fíjense bien. Perdón. El sistema de organización social, doctrina, partido político y movimiento sindical que afirma que la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales, la necesidad de la acción común para el mayor bienestar de la comunidad, la potestad plena del Estado para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio para concluir con la división de clases y la consiguiente lucha entre las mismas por efecto de las desigualdades que el capital, yo les mencionaba anteriormente, como la plusvalía o atesoramiento, pero este engendra entre poseedores y desposeídos, entre empresarios y trabajadores.
Cuando hablamos del socialismo, tenemos en Guatemala, muchos de ustedes se van a recordar de lo que era el Partido Democracia Cristiana. Este partido llegó al poder con Vinicio Cerezo Arévalo, de tendencia social cristiana. Bueno, hoy tenemos lo que es el Partido Patriota, lo que cancelado, y lo que tenemos lo que es la Unidad Nacional de la Esperanza de doña Sandra Torres. Estos tienen una filosofía, una tendencia social demócrata. Pero ¿cuál es la filosofía de estos partidos políticos socialistas democráticos, socialdemócratas? Radica fundamentalmente en que los pudientes, los empresarios, los capitalistas, las personas con mayores utilidades de ingresos deben de pagar mayores impuestos que la clase media. Esa es una de las filosofías. Pero esos impuestos van a dar al gobierno o bien al gobernante para que ellos con ciertas decisiones trasladen esos fondos a la clase más necesitada. Esa es la filosofía de la socialdemocracia, o sea, del partido de doña Sandra Torres. Entonces, el socialismo es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Aquí estamos hablando de la clase obrera, que son los dueños, no los dueños, sino que tienen los medios de producción a su alcance. También se define por socialista toda teoría, doctrina o movimiento que aboga por su implantación, que a su vez se deriva de la esencia política del comunismo. Como consecuencia de ello, el socialismo reviste dos aspectos, o dos formas, o dos características. Una estatal y la otra no estatal. Cuando hablamos de un socialismo estatal, es porque los medios de producción se encuentran en manos del Estado. Aquí podríamos hablar tal vez de uno de los estados o de los pueblos que tienen este sistema, que es el primero en Latinoamérica, que es Cuba. Los medios de producción los tienen ellos. Y que todo lo que ingresa lo distribuyen, según ellos, equitativamente en la población. Entonces, lo estatal es a través de la nacionalización. Recordemos que Cuba nacionalizó y expropió todos los bienes y ellos aún a la fecha los siguen administrando. Entonces, a través de la nacionalización y planificación económica de la producción, en el pueblo recae la tierra, subsuelo, bosques, agua, minas, nacimientos minerales, máquinas, tractores, transporte, medio de comunicaciones, fondo básico de vivienda, bancos. Son patrimonio, fíjense bien, son patrimonio de todo un pueblo o de bien de toda una sociedad socialista, de todo el pueblo que está representado por el Estado. Esta es un socialismo desde el punto de vista estatal. Cuando lo hablamos del punto de vista no estatal, entonces la propiedad comunitaria en un amplio sentido está representado por un grupo de personas, sindicatos. Bueno, ellos velan por los edificios, las construcciones, la agricultura, ganado. Estas dos características han sido el tránsito de la clase obrera y campesina, trabajadores, hacia el socialismo. Entonces, la propiedad socialista estatal, o sea, del Estado, Cuba, de todo el pueblo, representa la forma más alta de la sociedad socialista.
es el resultado, entonces todo esto es el resultado de la expropiación que se dio a la clase burguesa cuando llegó Fidel Castro a tomar el poder. Se dieron las expropiaciones y de los terratenientes. Entonces se desarrolla y se multiplica por la acción del trabajo de los obreros, de la industria y del transporte, perteneciendo entonces al pueblo en su conjunto. Entonces, los medios de producción en el sistema socialista estatal, el Estado, Cuba, por ejemplo, tiene los medios de producción y de todo lo que se produce, ellos distribuyen a la clase necesitada en una forma equitativa. Entonces, y en la otra forma, que es la no estatal, los bienes de producción se encuentran en manos de la clase obrera. Ese es un sistema eminentemente de carácter socialista. Y como tenemos acá, yo les mencionaba que la República de Cuba, primer país socialista del continente americano, logrando con ello dar paso a un país independiente en lo económico y en lo político. Fundamentalmente, su reforma agraria hizo propietarios a más de 100,000 pequeños productores, expropió fincas, nacionalizó todos los latifundios norteamericanos. Es decir, que todas las tierras que pertenecían a muchos norteamericanos y a otras personas fueron expropiados, logrando con ello la soberanía económica y política del país, dotando y distribuyendo las tierras a la gente más necesitada. En un sistema socialista, fíjense bien, al establecerse la propiedad de los medios de producción, de los cuales hemos venido hablando de cuáles son esos medios, entonces, en un sistema socialista, al establecerse la propiedad de los medios de producción, desaparece por completo la existencia de la propiedad privada y de los bienes de capital. Quiere decir que en el sistema socialista definitivamente desaparece las clases sociales, desaparece la propiedad privada de los bienes y del capital. El socialismo continúa siendo entonces un movimiento con interés político, promovido por activistas intensos y autoproclamarse como un movimiento de lucha político en contra del gobierno mediante revolución o evolución social o por reformas institucionales con el propósito de construir una sociedad sin clases, estratificadas o subordinadas una a otras, idea del sistema comunista y cuya asociación es deudora del marxismo-leninismo. Quiero que nos entendamos. Entonces, el socialismo es una forma, es un sistema de gobierno en donde en un sistema tiene los bienes de producción el Estado y otros aspectos los tiene la clase obrera. Y en el otro extremo, solamente la clase obrera tiene todos los medios de producción en un sistema eminentemente socialista. Entonces, la radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. ¿Qué es lo que se persigue en un sistema socialista? Que los medios de producción se encuentren en manos de la colectividad, que se encuentre en manos de la clase trabajadora. Y luego, si es un sistema en donde participa el Estado, en donde el Estado, a través de los medios de producción que ellos tienen, reparten en una forma equitativa esas producciones a la sociedad más necesitada. El comunismo es una doctrina social. Eso sí, vamos a partir. El comunismo es una doctrina social y política basada en la comunidad general de bienes. Fíjense bien,
Esta doctrina es netamente intervencionista, contrario al liberalismo democrático. Aquí tenemos lo que es el comunismo utópico. Tenemos un comunismo utópico y otro comunismo no utópico. Vamos a ver. El comunismo utópico que cree en ideales posibles. Lo utópico es lo que las posibilidades en que se pueden dar en esos sistemas. Y este es comunismo utópico, está representado por Platón, San Agustín y otros. Y el comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado, que sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera, en la cual se crea un Estado obrero, el cual, como todo Estado, sería una dictadura de una clase sobre otra. Pero en este caso, la clase trabajadora sobre la burguesía. Por eso se llama la dictadura del proletariado, en donde la clase obrera se encuentra sobre la clase burguesa. Es una especie de socialismo integral y se enfrenta a un comunismo libertario, sistema en el cual se compensan en criterio teórico libertad y comunidad dentro de los programas de anarquía. Cuando hablamos de los programas anarquistas es cuando existe un completo desorden en los gobiernos. Bueno, la variedad de matices del comunismo, su actual evolución lo alejan del marxismo, en el cual se confundía, dado que el manifiesto comunista redactado por Carlos Marx y Federico Engels sirvió de base a la fracción del socialismo más avanzado. Esta se denomina comunista por la vía del título dado por Carlos Marx. Entonces, el comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada. Si se dan cuenta, cuando hablamos de la etapa primitiva, ahí no existía propiedad privada. Entonces estamos en un comunismo eminentemente tecnificado, mientras el otro era un comunismo primitivo. Entonces, en la que no existe la propiedad privada en el comunismo, ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. El concepto de comunismo es un término cuya utilización se remonta a Platón, en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada, y mientras el consumo se vive en común. ¿Qué algo muy interesante? Hugo Chávez, ni Federico, ni Nicolás Maduro son los creadores del socialismo del siglo XXI. Ellos realmente, pues, con sus asesores de seguro, pues, trataron de crear un socialismo del siglo XXI, el cual fue un completo fracaso. El concepto de socialismo apareció por primera vez en 1834. Describe la organización colectiva de la producción y de la distribución en tanto al consumo, en tanto el consumo permanece siendo particular. Veamos que en el 1834 aparece lo que es el socialismo. Describe como una organización colectiva de la producción y distribución, en tanto el consumo permanece siendo particular. En el siglo XIX, por el ascenso del capitalismo industrial, el socialismo evolucionó
como una ideología de economía política, proponiendo un sistema social, económico y político basado en la organización de la producción de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general. Sería el dominado movimiento socialista. El socialismo recibe un gran impulso de la teoría marxista, que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico, que podría hacerlo realizable, o sea, lo no utópico. Lo no utópico, que cree en ideales posibles. Bueno, según la doctrina del materialismo histórico, con el surgimiento del marxismo, entonces, los medios socialistas y los fines comunistas son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad dividida por la lucha de clases hacia una etapa comunista, final sin clases, gracias al marxismo. Entonces, gracias al marxismo surge lo que es el socialismo, y lo que busca es una gran encendida o bien una gran división de las clases sociales, que no existan las clases sociales. Entonces, gracias al comunismo, las ideas socialistas y comunistas se desprenden de un idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico llamado comunismo. El significado de facto del socialismo ha ido cambiando entonces con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero organizado de abajo hacia arriba. Eso de abajo hacia arriba era un sistema el cual se utilizaba en esa época. Los movimientos políticos contemporáneos con visión abstracta, híbrida, han denominado como socialdemócrata, lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué es lo que se pretende? Lamentablemente, en nuestra sociedad, pues carecemos de mucha lectura y no sabemos cuál es la filosofía de cada uno de los partidos. Yo creo que muchos de ellos ni las quieren dar o no las quieren dar a conocer en virtud de que no les conviene para un movimiento de elección. Entonces, los movimientos políticos contemporáneos con visión abstracta han denominado como socialdemócrata, término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas entre personas con el fin de distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobierno entre todas las partes de forma arbitraria y limitada. Entonces, significa esto que habla en el sistema socialdemócrata de muchas personas que tienen mucha riqueza acumulada y que realmente lo que se busca es la distribución de esa riqueza acumulada, la cual es administrada por el gobierno para repartirla en forma equitativa para las clases necesitadas. En este modelo socialdemócrata, la socialdemocracia, pues, las personas de clase alta, es decir, la gente pudiente, es decir, los empresarios, se les requiere pagar impuestos más altos que a la clase media, de manera que paulatinamente disminuye la riqueza de los mismos y la riqueza llega a manos del gobernante vigente y éste decida distribuir la riqueza en su criterio. Ese fue el pánico que se dio en las elecciones anteriores, cuando se
analizó y se estudió la filosofía del partido de la Unidad Nacional de la Esperanza y se sabían de las reuniones de la candidata con candidatos de Venezuela, con el presidente también nicaragüense, realmente entonces se estaba buscando una socialdemocracia, en efecto, en donde la clase pudiente tenía que pagar más impuestos que la media. Y todos estos bienes pasan a formar parte de las cajas del Estado, en donde el gobernante decide luego distribuir la riqueza a su criterio o a quienes. Pero lo utilizan más que todo como que fuera aspectos eminentemente populares. La bolsa solidaria, que regalando láminas. Entonces, son aspectos de la política vieja, en donde es lógico que a las personas necesitadas pues les conviene que se les apoye, pero no en esa forma. A ellos hay que darles el anzuelo y mandarlos a pescar, aprendan a trabajar, pero no en esa forma. Y por eso es que la mayor parte de las personas necesitadas y de las personas que no tienen empleo, no tienen ingresos, pues se adhieren, andan con esos partidos políticos porque reciben gran apoyo y gran ayuda, por lo menos durante las épocas electoreras. El socialismo entonces se identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, razón por la cual son movimientos socialistas que confrontan dilemas ideológicos. Ahora vamos a ver el socialismo del siglo XXI, de Nicolás Maduro y de este señor Hugo Chávez Frías. Ellos no crearon el socialismo del siglo XXI. Ellos realmente fue el peor fracaso de la historia cuando se habla del socialismo del siglo XXI, porque lo que trajo como consecuencia lógica fue el deterioro de Venezuela y las grandes pérdidas del valor adquisitivo de la moneda, siendo uno de los países más ricos del mundo con los grandes aspectos petrolíferos que tienen. Pero lamentablemente por la ideología y el sistema de gobierno ha sido un fracaso rotundo. Entonces, el socialismo del siglo XXI es un concepto formulado, fíjense ustedes, en 1996 por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Stephan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Entonces, este socialismo del siglo XXI tiene una derivación que es del socialismo soviético. Y este término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero del 2005, en el quinto foro social mundial. El modo, fíjense ustedes, del Estado socialista del siglo XXI es revolucionario con filosofía y economía marxista. ¿En qué consistía estos 4 ejes? Desarrollo democrático regional. Se refería específicamente a un desarrollo democrático de los países latinoamericanos de toda la región. Cuando hablábamos de la economía de equivalencias, se refería a que las economías fueran relativamente iguales. Una democracia participativa y protagonista. En efecto, se abrían los espacios para la participación y la organización de base. Esta organización de base ahora le llaman en nuestro medio las mentadas células, que en el interior de la República andan haciendo juramentaciones ¿de qué? De juntas directivas, y así en las comunidades de los partidos políticos. Entonces, ¿qué nos dice el desarrollo democrático regional? Lo que les mencionaba. El índice de desarrollo democrático es una elaboración conjunta que analiza y mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Mide 4 dimensiones de la democracia latinoamericana. 1. El cumplimiento de las condiciones formales de la democracia. 2.
el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos. 3. La calidad institucional y la eficiencia política. El ejercicio del poder efectivo para gobernar. Luego teníamos lo que es la economía de equivalencias. Trata de la idea de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos. Este sistema hace que casi se eliminen las injusticias sociales causadas por la falta de los recursos económicos. Y luego hablamos de una democracia participativa y protagonista. Es aquella en donde se tiene en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que en las que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Y luego tenemos entonces, seguimos con la organización de base. El término organización de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o política más cercanas a la localidad a la que les sirven. La teoría, la organización de base es la célula, la cual yo les mencioné con anterioridad, más pequeña y más relacionada con el pueblo llano. Entregando entonces propuestas concretas tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical estatal democráticamente controlado por la sociedad para avanzar desde luego en el desarrollo. Aquí tenemos entonces el socialismo del siglo XXI, del cual hablaba Hugo Chávez, basándose en la solidaridad, en la fraternidad, en la igualdad y en la solidaridad. ¿En qué consistía cada uno de ellos? Adhesión o apoyo incondicional a causas. Cuando hablamos, vamos a ver, cuando hablamos de la solidaridad, era una adhesión, se juntaban, se apoyaban incondicionalmente a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Luego tenemos la fraternidad, afecto y confianza, propio de hermanos o de personas que se tratan como hermanos, asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Tenemos lo que es la igualdad. Cuando nos referimos a la igualdad, es la condición o las circunstancias de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o características. Como consecuencia de los gobiernos atroces, de los gobiernos realmente desde esa administración que han realizado en Venezuela, ha sido un rotundo fracaso. Todo este laboratorio realizado en Venezuela fue una retórica, fue una manifestación a nivel internacional frustrada de sus grupos políticos. Se han apoderado de las instituciones de justicia, manipulándolas, así como estructura de valores, oferta y demanda. Todo fue una fachada ideológica, gobernada por dictadores, ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, basada en la dictadura de la pequeña burguesía, con el apoyo de Castro y de Lula da Silva, o sea, del presidente brasileño, en 1966, en enero. Donde se... Igual en Nicaragua, igual en Nicaragua. En efecto, ahí estamos. Nicaragua es también la sombra de ellos. Entonces, donde está la declaración de las olas. Le estoy metiendo porque nos quedan como 5 minutos. Entonces, mire pues, cuando hablamos de las elecciones fraudulentas principalmente, todo esto ya es cuestión mía que yo lo estuve analizando. Mire pues, estas elecciones fraudulentas e indefinidas crearon una cultura donde se pierden las virtudes de libertad de pensar, niegan la presencia de presos políticos, violan los derechos humanos, existiendo una gran pobreza y una gran migración de sus habitantes. Su moneda realmente fue un caos.
Las personas venezolanas, existiendo un país eminentemente petrolero, tuvieron que emigrar a otros países para poder subsistir. Hoy, Estados Unidos de América ofrece recompensa por su detención, embargando cuentas bancarias por lavado de dinero, por narcotráfico y por otros delitos. Realmente, el régimen totalitario chavista de Nicolás de Maduro, presidido por Nicolás, quien fue designado a dedo por el exgobernante Chávez a finales del año 2012, antes de fallecer. Ha decidido festinadamente convocar a la celebración de elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre del año 2020. Esto fue en el año 2020, en las que la mencionada dictadura abandonada del socialismo del siglo XXI perpetuara otro gran fraude electoral. Los 27 partidos democráticos de la oposición política acordaron no participar en dicha farsa electoral y asimismo convocaron a la suscripción de un pacto nacional de ofensiva para la salvación de Venezuela. Vemos que ahorita hay un segundo presidente, hay dos. Entonces, la alianza opositora en su manifiesto político denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano, el sistema electoral, la Asamblea General y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos. Entonces, por cierto, cabe advertir que en recientes declaraciones, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, John Bolton, aseguró que la salida del poder de Maduro es inminente, aunque reconoció que la terminación del régimen de Maduro se tomó difícil debido al apoyo cubano y asimismo afirmó que el alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas no quieren dejar sus negocios con el narcotráfico. Entonces, existe una gran red de corrupción del cual tienen en un enredo al país venezolano. Bueno, ahí nos vamos a quedar y nos miramos el próximo lunes y arrancamos ya con aspectos eminentemente agrarios que vamos a principiar con su origen, de dónde y por qué es que surge, de aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos, qué ideología tiene, qué aspectos culturales, en dónde se dio, cómo se desarrolló y cuáles fueron los elementos y los factores que surgen, lo que es el derecho agrario. Jóvenes, nos miramos el próximo día lunes. Pasen ustedes feliz noche.